pero ya va avanzando. Qué bueno, me da mucho gusto. Gracias, Usted Susi. más tranquila. Gracias por preguntar. Bueno, pues entonces se dan cuenta que este es un plan, o sea, es un proyecto, el proyecto de Dios, que está esbozado desde antes de la creación. No empezó con Jesús, no, empieza desde el principio. Una vez alguien me hizo un comentario, ¿verdad? Por las reflexiones que a veces se hacen. Dice, yo veo que todo lo que ha hecho Dios lo ha hecho mal. Primero hizo ángeles que se le revelaron. Después hizo seres humanos que se le revelaron. Después manda a su hijo y lo mataron. Bueno, entonces él definitivamente no tiene una mentalidad teológica, ¿verdad? No ha entendido la teología y ve una acción donde no hay un proyecto, sino que ve a un Dios que se equivoca en todo lo que hace. Entonces, ¿cómo explicar eso a alguien que realmente está cerrado? Pues está viendo solo hechos y le está dando su propia interpretación. Bueno, se hace el esfuerzo, pero ese esfuerzo de explicación no es fácil, porque no se puede responder con una sola pregunta, ¿verdad? Ni tampoco puede decirse, no se puede decir, bueno, usted piensa así, ni modo, pues no. Hay que entrar en todo este proceso, pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Pues simplemente si yo lo entiendo, puedo sintetizarlo sin perderme en tantas palabras. Si yo lo entiendo. Si yo no lo entiendo, no solo confundo más a la otra persona y me confundo yo también, ¿verdad? Porque no lo entiendo. Entonces es bien importante, es lo que los papas han dicho últimamente, de eso de razonar, conocer nuestra fe y poderla razonar para poderla entender, ¿verdad? Porque no es nada más, es como decía el catecismo antes, sí, son verdades que debes creer aunque no podamos comprender, no. Ahora, sí las tienes que comprender, posiblemente no al 100%, pero por lo menos queda la intuición clara de qué es lo que yo creo. Entonces, aquí es lo que ustedes tienen, una especie de organigrama para que ustedes vean cómo se da la creación primera y la nueva creación, ¿verdad? En primer momento es un llamado al hombre original, ¿verdad? La primera humanidad, si ustedes quieren, a la que entró en conciencia o como ustedes quieran verlo, pero es una invitación a formar sociedad y vivir en Dios, o sea, en relación. Es cuando nosotros en la Eucaristía decimos por Cristo, con Él y en Él. Es una invitación a vivir en relación, en sociedad, ¿verdad? Pero ya se dan cuenta ustedes, nosotros tenemos nuestra forma de pensar, nuestra manera de actuar, y bueno, esta manera nuestra eh, rompe este plan original. Y entonces, pues Dios mismo tendrá que encarnarse en la persona de Jesús porque a través de la historia se ve todo lo que hace para que nosotros entendamos y no lo hacemos. Y luego, pues esta persona de Jesús instaura una nueva humanidad, una nueva sociedad reconciliada ya, pero con toda la dificultad. Entonces empiezan las comunidades a querer llevar este mensaje para insertarlo en el mundo. Vean, no es que ahora como ya sigo a Jesús ya no soy del mundo. Tengo que ser en el mundo porque es aquí donde tenemos que insertarlo, ¿verdad? En donde la respuesta ha sido el pecado, la división y la muerte, pues nosotros debemos ser sal y luz. ¿Cómo lo logramos si nosotros estamos insertos también en este pecado, en estas divisiones y en esta muerte? Pues ahí es donde nosotros vamos trabajando con nosotros mismos. Cada persona, su trabajo es personal, su combate es consigo mismo, no con los demás, ¿verdad? Tratando justamente a través de la oración, la penitencia. Vean, a partir la otra semana empieza Adviento, un periodo de oración, penitencia, o sea, el ayuno, limosna, pero no son simplemente ritos desencarnados. Se trata justamente de darnos cuenta que no podemos encarnar esa palabra y a esa persona porque somos estructura
pecaminosa desde distintos niveles. La estructura está en la sociedad, en la familia, en el trabajo. Entonces, nosotros estamos ahí y eso produce divisiones. Acuérdense ustedes a Isaías, cuando tiene su vocación y dice, pobre de mí, soy un hombre pecador en medio de un pueblo pecador. Eso no se nos debe de olvidar, porque así empezamos nosotros nuestra celebración litúrgica, confesando a Dios que pecamos mucho de pensamiento. Eso no es solamente palabras, esa es una realidad que nosotros debemos asumir. Entonces, ahí está, ese es el esquema de esa nueva creación. Y pues nos damos cuenta de todo el recorrido desde el Antiguo Testamento, de cómo se van desarrollando, desde los ciclos patriarcales. Va costando. Vamos viendo todas las dificultades de Jacob, de Abraham, vamos viendo todas las dificultades de Moisés, vamos viendo toda una historia con mucha dificultad para ir pues llevando a cabo lo que es el proyecto de Dios. Dios es la fuente y Dios es la meta, y nosotros vamos como en ese camino de desierto, ¿verdad? Tratando, haciendo esfuerzos, y siempre nos vamos a dar cuenta que si lo hacemos desde nuestras propias capacidades, siempre vamos a terminar frustrados, ¿verdad? Entonces, a través de Jesucristo, pues ya se nos va dando esa fuerza del Espíritu, del resucitado, ya se nos va dando una esperanza que no la encontrábamos en el Antiguo Testamento. Eso lo encontramos solo con la persona de Cristo, que Pablo lo va a decir con claridad. La ley nos señalaba el camino para seguirlo, pero es la gracia la que nos hace superar el pecado. Entonces aquí vamos entrando y no tenemos que olvidarnos de eso. Entonces, las mismas características de María tiene la iglesia. Van a decir ustedes, esposa inmaculada, ¿cómo inmaculada? Bueno, ya se dan cuenta. Pues es justamente porque ¿quién es el esposo? Viña fecunda, dirán ustedes, ¿cómo? Si damos frutos agrios. Bueno, pero ahí está siempre podando la viña, dándole para que dé cada vez mejores frutos, y eso es nuestro trabajo. El resto santo, pues sí, tal vez no es todo el mundo, pero habrá quienes se esfuerzan un poco más. El rebaño que sigue al verdadero pastor Perdón, ¿qué inmolado. quiere decir eso del resto santo? Un pequeño grupo, fíjate. La iglesia, Bueno. la comunidad pueden ser muchos, ¿verdad? Pueden ser muchos, pero solo un pequeño grupo es el que realmente tiene sentido, conciencia, claridad de ese seguimiento, ¿verdad? Entonces, ese resto estuvo tanto en el Antiguo Testamento, que eran los que esperaban la venida del Mesías, y que Lucas va a presentar que son prácticamente muy poquitas personas: María, José, Simeón, Ana, Zacarías, Isabel, casi 6 personas. Es el resto, es un poquito, ¿verdad? Luego el rebaño, ¿verdad? Que sigue a ese pastor, pues ya la nueva alianza que viene a ser prácticamente la Eucaristía, que nosotros la renovamos cada vez que allá estamos presentes, selladas con la sangre de Cristo. Y entonces van a ver ustedes el tema de apocalíptico del reino de los santos, lo que nosotros llamamos la iglesia triunfante, ¿verdad? Aquellos que, oigan, ¿cuál es? Pasaron sus vestiduras, pero bueno, es que sus vestiduras van con todo y el cuerpo, ¿verdad? No es que sea una lavadora, por la sangre del cordero. Vean que no es como una mentalidad del protestante de que la sangre me cubra, que la sangre me libre. No, es lavaron sus vestiduras en la sangre del cordero. Quiere decir que tuvieron que pasar por ese proceso doloroso, pero confiado, esperanzado, ¿verdad? Esos son los que forman el nuevo templo. Miren, es muy linda la teología católica, de veras es preciosa, pero bueno, hay que entrar en ella, ¿verdad? Entonces, esa fase celestial del reino, pues va precedida. Quiere decir que la vida eterna
En Juan dice, ¿qué es la vida eterna? En el capítulo 17. Conocerte a ti, Dios vivo y verdadero, y al que tú enviaste. Entonces la vida eterna empieza aquí y empieza con esa relación ya desde aquí, ¿verdad? Entonces aquí tenemos las dos etapas que en Jesús se dan y que en nosotros tienen que darse y en la comunidad también. La vida mortal de Jesús y luego el tiempo de la comunidad que está formada o fundada por este sacrificio, por esta entrega obediente de Jesús al Padre, ¿verdad? Por la venida de Él. Acuérdense ustedes que en la Eucaristía nosotros decimos eso. Anunciamos tu muerte, o sea, este sacrificio. También tu resurrección y esperamos tu venida. Ven, Señor Jesús, ¿verdad? Y hoy tenemos, por ejemplo, en el Evangelio de hoy, el anuncio de la ruina de Jerusalén. Y es que al final, la ruina de Jerusalén es la verdad, nuestra propia ruina lejos de Dios, ¿verdad? Aquí tenemos el proceso histórico, ¿verdad? De cómo fue entendiéndose el nacimiento de la iglesia. Perdón, Betsaida, eso de la ruina de Jerusalén, Ajá. no será también el alejamiento, es decir, la separación ya de la iglesia judía por la nueva iglesia que funda Cristo. ¿No es eso también? Sí, es eso también, porque acuérdate que justamente en ese acontecimiento de doloroso, ¿verdad? Por eso Pablo va a hablar siempre de que la iglesia nació con dolores de parto, ¿verdad? Primero porque es desde la cruz, ¿verdad? Según el Evangelio de Juan. Pero luego, históricamente, pues es la destrucción de Jerusalén por los emperadores romanos, ¿verdad? Tito y no me acuerdo el otro. Y entonces esa destrucción hace que estas comunidades se dispersen. Entonces, por supuesto que hay mucho sufrimiento y dolor porque ahí hay mártires, ¿verdad? Los matan, acuérdense ustedes, en el estadio, ¿verdad? De los romanos, pues los comían los leones y era todo un espectáculo. También cuando se quema Roma, pues también los ponen a ellos como vivas antorchas, están vivos y los llenan de fuego, ¿verdad? Entonces todo eso, ¿cómo nació entonces esa iglesia? Pues nace de la sangre de tantos mártires, empezando por Jesús, ¿verdad? Y entonces se va desarrollando después con las predicaciones, Jesús la va desarrollando, pero todo eso se tiene que ir como encarnando en las distintas generaciones, ¿verdad? E irlas comprendiendo desde nuestros distintos momentos. Y es ahí donde se aleja entonces de la iglesia judía. Sí, Por totalmente. eso es la caída de Jerusalén para los católicos, digamos así. Sí, y nosotros seríamos como la nueva Jerusalén, ¿verdad? Como la nueva, exacto. Aquí en la tierra, pero que va a tener toda la belleza y el esplendor escatológicamente después, ¿verdad? Porque aquí solo se nos ven nuestras limitaciones, solo se ve la humanidad de esa iglesia, ¿verdad? Pero con la esperanza de que con el trabajo y el esfuerzo se vaya contagiando esa esperanza, ese reino que Jesús quiere que se establezca, que es lo que vamos a celebrar el domingo, que es cuando se cierra el año litúrgico, los valores de ese reino, ¿verdad? Entonces son valores que no van a caducar nunca, sino que siempre van a inspirar ese desarrollo. Entonces aquí van a ver ustedes esa misión universal, ¿verdad? Que hoy sigue. Cada una de ustedes en su forma y en su manera lo hacen, ¿verdad? Llevando el mensaje a todos los lugares que se pueda, de una manera respetuosa, diálogo ecuménico dentro del mismo movimiento cristiano y de un diálogo interreligioso con las otras religiones, ¿verdad? Donde también tienen de alguna manera la riqueza. Y se dan cuenta de que se funda, cuando mucha gente dice, no, Jesús nunca fundó una iglesia. Bueno, pero ya explicamos
de que todo esto ha sido una reinterpretación y un entrar entre los dichos y los hechos de Jesús. Desde el momento en que Jesús elige a 12, ya ahí está formando una comunidad. Ese momento ya es un momento de elección. Y eso está atestiguado por los 4 evangelios. Ese ya es una convocación, ya es una asamblea. Claro que ya luego Mateo lo va a poner ya específicamente con las palabras. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré. Está bien, si eso Jesús no lo dijo nunca o si lo dijo, lo que sea, pero ya desde el momento de la elección, ya Jesús está convocando una asamblea, una eclesía, ¿verdad? Entonces nosotros, esa es la mentalidad teológica, que nosotros no necesitamos ver en una palabra específica, aunque después un evangelista, porque no lo ponen los 4, ¿verdad? Ya les dije, Juan lo pone de otra manera, es desde la cruz donde Jesús al sacar agua y sangre de su corazón, funda su iglesia. Esa es teología, eso es lo que nosotros vamos viendo. Ya luego vemos, en Lucas lo presenta de otra manera. 40 días Jesús después de resucitado, y ya en ese proceso, pues ya sube al cielo, viene el Espíritu, ya lo presenta como por etapas. Esa es otra teología. Pero siempre es una interpretación reinterpretación de lo mismo. Es Jesús quien convoca, es Jesús quien elige y es Jesús quien forma, ¿verdad? Entonces, la promesa es que esta elección que empezó con los 12, durará todo el tiempo, porque Él está vivo, ¿verdad? Entonces aquí tenemos, sí, Susi. Mira, a mí siempre me ha quedado no una duda, sino un deseo de entender. Jesús muere y después clavan la lanza en su corazón, de la que brota sangre y agua. Esa sangre y esa agua son los sacramentos que recibimos desde el bautismo. Sí, es una manera de interpretar el Evangelio de Juan, porque eso solo está en Juan, ¿verdad? Entonces es una teología que se interpreta de esa manera. Ahí surgen los sacramentos. Acuérdate que así empieza con Nicodemo. Si no naces de nuevo, ¿ves? ¿Y cómo se nace? Pues se nace justamente, si no naces del agua y de la sangre. Y aquí justamente está esa escena. Entonces, este es el nacimiento nuevo para nosotros, ya una reflexión posterior de la iglesia, el sacramento del bautismo. ¿Te fijas? Correcto, correcto. Entonces, aparentemente Jesús está muerto como hombre, pero está dando vida, está dando vida. Ok, pero en ese momento de aparente muerte, él sigue vivo. No, él se murió humanamente, pero Sí. en su muerte, él da vida. Sale de su corazón el espíritu y se posa sobre esa comunidad. Eso es el Evangelio de Juan. Es que tenés que ver la perspectiva, pero de todas es el mismo tema. Es de Cristo donde sale la iglesia. Ok. También quedan dudas de que si la iglesia nace cuando Jesús en San Mateo le dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Otros dicen que en Pentecostés, otros, ¿cuál es realmente el momento del inicio de la iglesia? Todas, porque todas, ¿verdad? Todas te están diciendo que nace de Jesús. Todas te están diciendo lo mismo, pero te lo están diciendo de forma diferente. Lucas lo está haciendo de una manera cronológica, poniéndote etapas. Está bien. Juan lo está poniendo de una manera teológica. En la cruz Jesús ahí muere, ahí da el espíritu y ahí resucita. Ni siquiera se necesitan apariciones, que las hay en el Evangelio de Juan, pero ahí está totalmente claro en la crucifixión. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si tú lees en el Evangelio de Juan, Jesús tiene el control absolutamente de todas las circunstancias y de todas las situaciones que está viviendo. Entonces, son teologías diferentes que no empobrecen ni confunden, sino enriquecen el mensaje, porque todas te están diciendo que es de Jesús donde nace la iglesia,
que es del corazón. Uno te lo está hablando cronológicamente, uno te lo está dando desde la Pascua, otro te lo está dando desde la predicación. Y Marcos no te está diciendo nada de eso, pero está diciendo desde el primer versículo, esta es la buena noticia de Jesucristo, Hijo de Dios vivo. ¿Quién está leyendo esa buena noticia? Pues una comunidad que ya está viva, que está presente y que está reflexionando sobre esas palabras. Son teologías, todas son. ¿Qué es una teología? Una reinterpretación histórica de la acción, del misterio de Jesús, que se va desarrollando a través del tiempo. Todas te dan un enfoque, te lo cuentan de distinta manera, pero todas te están diciendo lo mismo. La iglesia nace de Jesús. Una de su predicación, una de su Pascua, otra a través del Espíritu con el tiempo, pero el hecho es que es la persona de Jesús. Él es la cabeza de la iglesia. ¿Te fijas? Gracias. Y entonces aquí tenés eso, justamente lo que estás diciendo, ¿verdad? Que la iglesia primitiva, según Lucas, ¿verdad? Pues es aquí en Pentecostés. Pero ya dimos los otros enfoques, ¿verdad? ¿Y cómo se extiende? Pues sus miembros están vivos, se va desarrollando y ahí es Hechos de los Apóstoles que va enseñando cómo se va organizando como institución. Primero la diaconía, o sea, el servicio, luego la coinonía, estar unidos, la fracción del pan, la oración. Ya son las etapas que humanamente se van desarrollando. Yo no sé si me captan, pero es una gran riqueza teológica la que hay en todos los documentos. No se contradicen, lo cuentan de una manera diferente, pero ahí es donde nosotros, nuestro esfuerzo es conocer ese hilo conductor que dice lo mismo, pero lo dice de manera diferente. Entonces, esas comunidades se extienden, ¿verdad? Y obviamente, humanamente tiene que ver, pues, alguien que lo vaya como dirigiendo. Primero será Pedro, así como en el Antiguo Testamento primero era Moisés, después es el colegio de ancianos, igual en el Antiguo Testamento, los sabios que se reunían, después es Santiago como cabeza local de Jerusalén, después son los diáconos, los 7 hombres llenos del Espíritu, todo eso también lo encontramos en el Antiguo Testamento con la formación del pueblo. Sin embargo, la iglesia, o sea, el movimiento, la comunidad cristiana, tiene una originalidad frente al judaísmo. Afirma su unidad. Ustedes van a decir, bueno, pues esto no es cierto, pues con tanto, cada quien cree diferente y cada quien piensa diferente. Sí, puede ser, pero eso, ahí es donde estamos llamados a entender nuestra teología para transmitir todos una misma enseñanza de la persona de Jesús. Eso es lo que intenta hacer el sínodo. Caminar juntos se llama el sínodo. Pues presenta esa originalidad, ponerla en marcha. Ese es el esfuerzo del Papa Francisco, ¿verdad? Y entonces aquí vamos a encontrar que Pablo, pues... Ay, disculpa, pero ya nos están llamando, Betsaida. Muy bien, entonces nos quedan solo 10 diapositivas. Si se pueden reunir el otro jueves, si no, pues ya lo tendrán ustedes al final, como ustedes quieran. Gracias, Betsaida. Gracias, Betsaida. Yo sí me quiero reunir a ver las demás que dicen. Yo también. Ya cambiaron el tamal por el pavo, Hola. pero bueno. Sí, Hola, Pini. Pini. Mira, Betsaida, ahí te queda re bonito el pelo corto. Vieras Te rejuveneciste. Vieras Te que... ve muy bien y tienes un montón de pelos. Me podrías pasar un poquito, que yo cada día tengo menos. Pues vieras que no es tanto, solo que está todo alborotado porque como es colocho se hace así. Pues fíjate que es una de mis alumnas de otro grupo que cada vez que me miraba me decía, ay no, yo quiero cortarte ese pelo. Pues así estuvo todo el tiempo de la pandemia, que me lo corta, y el sábado dice, mira, hoy te lo corto. Bueno, le digo, está bien, córtalo. Y entonces, pues te quedó muy bonito. Mira, gracias. yo me disculpo la semana entrante, es que mañana viene mi hijo, el que vive en los Estados Unidos, con mis nietos y su esposa.
van a estar solo una semana, porque Qué vienen por el alegre, Día Pili. de Gracias. Entonces no voy a poder estar el otro jueves, lo lamento. No, no lo lamentes, queda grabada la clase, tú No. disfruta de tu hijo, de tus nietos, de la familia. Ahí sí tienen 3 años de no poder venir, así que ahora estamos felices que van a venir. Ay, qué maravilla, disfrútalos, gózalos, pues la otra semana sería el final, pero ya falta Ya muy sería poquito la tiempo, última chiquita. clase, ¿verdad? Ujú. Así Pero es, como la vas a grabar, entonces ahí estamos. ahí la subo, Pini. Así es que Ujú. disfruta tu familia, disfruta de tu pavo y que todo esté muy bien, que tengas el, Sí, ya fui a comprar el pavo, porque ni ¿verdad? modo, ya Yo lo tengo recuerdo, ahí en el congelador. pues hazlo muy rico y ahí disfrútalo con la familia. Ay, sí, estamos recontentos. Muchas gracias. Entonces, siempre, si Dios quiere, nos estaremos comunicando el año que viene, ¿no? Primero Dios, a ver qué dice Está Dios, bueno. cómo lo va Ujú. presentando, ¿verdad? Bueno, así va Betsaida, a me da ser. mucho gusto que se van arreglando de poquito en poquito tu gran problema. Ok. Ya sabes que Gracias, yo te Susi. tengo con la Mm. Virgen de Satanudos, un nudito que eres tú, ¿eh? Todos los días. Le Muchas tengo gracias. 5 nudos, pero entre ellos estás tú. Bueno, Gracias, Susi. Muchas gracias entonces, a todas. entonces Chao, nos Susi. estamos Buen viendo. día. Chao, chao. Gracias, Chao. Susi. Nos vemos Betsaida. dentro de Adiós. 8 Gusto Gracias por verlas. todo. Me alegro. Chao, chao. Adiós. Sí.